En primer lugar queríamos dar las gracias a los compañeros de la Casa Sáhara por prestarnos el espacio una vez más. En segundo lugar, pues bienvenidas todas las que estáis aquí hoy. En este acto que llamábamos Tras las huellas del poder popular, primera cosa que decir es explicaros un poco el motivo de este acto, ¿no? Desde Anticapitalista le planteamos a la revista Viento Sur que entendíamos que era necesario tener un espacio de discusión, de debate sobre cómo construir una mayoría social para ganar en un momento en el que muchas y muchos llegan nuevos a las instituciones, unas instituciones que no están al servicio de la mayoría. Aquí tenemos a dos representantes de Podemos en el Parlamento de Andalucía, a Teresa Rodríguez, a Jesús Rodríguez, que hoy van a plantear una serie de cuestiones acerca de cuál debe ser la relación precisamente con las instituciones. Pero insistiendo un poco más, nos preguntábamos cómo ganar a los que tienen el poder. Mucho mejor, gracias. Cómo ganar a los que tienen el poder, a esa minoría que no va a renunciar a sus privilegios de la noche a la mañana, a esa minoría que no ha sido elegida por nadie, a esa minoría que se pone nerviosa y se muestra en toda su naturaleza autoritaria sin escrúpulos, y lo hemos visto en el caso del concejal Guillermo Zapata en Madrid, lo hemos visto cuestionando un referéndum al pueblo griego que comenzaba el gobierno de Syriza. Una minoría que nos enseña que no ejercen, que los que mandan no ejercen el poder solo a través del gobierno y que por tanto nosotras y nosotros que queremos cambiar las cosas tenemos que pensar, debemos desarrollar algo más que una estrategia para llegar al gobierno si queremos defender nuestros intereses. Es aquí donde entronca desde nuestra perspectiva la discusión sobre el poder popular. Y entronca desde dos puntos. El primer punto sería entender cuál es la relación que tienen que construir una estrategia de poder que articule bien las posiciones que vamos ganando en el plano de lo institucional, es decir, el poder institucional que vamos acumulando en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en el Congreso, con el poder, las posiciones que tenemos fuera de las instituciones, el poder que tenemos en las calles, en los centros de estudio, en los barrios, en los centros de trabajo. Pero desde un segundo punto de vista, para nosotros, discutir sobre el poder popular en la pregunta de cómo construir una mayoría social tiene que ir más allá, tiene que concretarse y tiene que servir para preguntarnos aquí y ahora qué hacemos para dar un pasito más, para estar en mejores posiciones para ganar mañana. El debate dentro y fuera de Podemos está abierto. Hay quienes desde hace mucho estamos convencidas de que para cambiar algo en este país era necesario abrir un espacio político alternativo al bipartidismo. Entendíamos que no podíamos apoyarnos en ninguno de los pilares y que en cualquier caso la alternativa política venía por apoyarnos en las experiencias sociales que se iban acumulando en muchos y diversos movimientos. Había, en definitiva, que construir un sujeto político plural, pero independiente de las políticas neoliberales, independiente de las políticas austeritarias, un sujeto político que tenía como primer rival al Partido Socialista. Desde la perspectiva de que ha sido el partido hegemónico del sentimiento de defensa de los intereses de las clases populares, de la clase trabajadora. Sin perjuicio de quienes en un momento se han podido identificar bajo esta sigla, entendemos que este partido, que sus políticas
han jugado y juegan y jugarán un papel de contención de las demandas de las clases populares. Pensábamos que construir ese proyecto suponía en buena medida romper el tablero. Seguimos pensándolo y vimos que existían condiciones, que a partir del 15M y experiencias anteriores se habían acumulado una serie de condiciones, de posibilidades, y se abría una ventana de oportunidad para articular ese nuevo sujeto político. Algunas y algunos, aquí mi compañera Teresa, Jesús, yo, otros compañeros que estáis aquí presentes, lanzamos hace año y medio un manifiesto sobre la necesidad de construir esa herramienta política. En esta, y voy terminando, la discusión que queremos tener hoy no se queda únicamente en el plano de aprender de experiencias pasadas, sino de traer aquí ahora cuáles son las tareas en este ciclo concreto, en este ciclo electoral, y nos preguntamos que precisamente resolver el problema de cómo ganamos estas próximas elecciones generales significa, en alguna manera, resolver el problema de cómo le ganamos al Partido Socialista estas próximas elecciones generales. Y en este sentido entendemos que no solo su peso histórico, su significado histórico, sino que a día de hoy el Partido Socialista, y aquí en Andalucía lo sabemos bien, por el adelanto que sufrimos de las elecciones, significa la principal salida del régimen a la crisis. Y entendemos, por tanto, que la clave para construir una mayoría social suficiente para ganar las próximas elecciones radica en hacer algo que todavía no tenemos, pero que sí hemos llegado a poder articular. Que lo que tenemos a día de hoy no es suficiente, que los discursos se copian, que el poder institucional acumulado en estas etapas de elecciones municipales y autonómicas todavía no es suficiente, pero que además se suma con que luchamos contra enemigos que identifican perfectamente que ese eje, lo nuevo y lo viejo, ellos también podían aprovecharlo e irrumpen apoyando una opción política como es Ciudadanos, y que por tanto nos enfrentamos a un escenario complejo en el que nuestra principal baza, nuestra principal herramienta, nuestra principal arma es precisamente organizar a mucha gente con ilusión, con ganas de cambiar las cosas, y entendemos que es imprescindible hacer del trabajo político hacia las elecciones generales una movilización social y popular lo suficientemente grande que desborde las expectativas que ahora mismo tenemos. Pensamos que renunciar a la posibilidad de articular en torno a una candidatura en las próximas elecciones generales a miles de personas, a decenas de miles de activistas que defiendan el programa de Podemos y a Podemos como la herramienta para cambiar las cosas, es un sello de seguridad para mantener la posibilidad de ganar las próximas elecciones generales. Con esto abro el debate. Manifestaciones, el eslogan, etcétera, etcétera, y nadie sabe qué significa realmente que es el poder popular. Yo francamente tampoco, no tengo una definición clara de qué es aquello que es poder popular, y me temo que durante mucho tiempo, hasta que no encontremos elementos prácticos para ver qué significa esa consigna, vamos a trabajar más bien con la intuición. Pero de alguna manera también sabemos que lo que hemos hecho en algunos momentos en este país, en el último periodo, ocupar las calles, tomarlas, hacer huelgas generales, que cuando uno participa en una huelga general se da cuenta que durante un momento, una pequeña parte del día, la ciudad es tuya. Aquellos que gobiernan tan cómoda y plácidamente no tienen el control de todos los resortes de nuestras vidas. Y que de repente hay gente, la gente normal y corriente, que se hace con la ciudad. Y yo creo que eso me parece como algo maravilloso, pero no dejan de ser experiencias de contrapoder, experiencias meramente de resistencia a las políticas que se han venido aplicando en los últimos años, pero que no se postura como poder alternativo. Los de siempre siguen teniendo el poder.
Entonces, bueno, yo creo que se trata de ver cómo democratizamos y socializamos ese poder, ese que nos hace falta para cambiar el mundo y para cambiar la vida. Y para eso, que es para lo que venimos hoy, para interrogarnos sobre eso, pues yo lanzaría casi 4 preguntas, ¿no? Es decir, ¿ha habido alguna experiencia histórica a la que nos podamos agarrar para ver qué significa aquello de poder popular? ¿Para qué queremos el poder popular? También sería una buena pregunta. ¿Quién debería ser el sujeto de construcción del poder popular y cómo deberíamos empezar? ¿Qué primeras pistas podemos tener para empezar a construir eso del poder popular? Entonces yo lo que propongo es que, bueno, pues durante unos minutos transitemos por esas preguntas y, bueno, las contestemos a medias o totalmente lo dudo. Y bueno, que esta sea una parada más de una estación que termina en Segovia este año, en la 6ª edición de la Universidad de Verano que hacemos, y que, bueno, algunos de vosotros espero veros allí, pues siguiendo interrogándonos sobre qué es eso del poder popular y dando respuestas a la coyuntura política y el periodo político tan emocionante, tan apasionante, tan intenso que nos ha tocado vivir, y a ver si somos capaces de, con esas respuestas, intentar eso, pues, intervenir en la sociedad. La primera pregunta: ¿existe alguna experiencia histórica de poder popular? Y bueno, yo creo que habría que intentar huir de 2 errores simétricos que suele cometer la izquierda sobre cómo mirar la historia. El primer error es el de aquellos que hacen historia sin política. Son la gente que tiene un reloj parado que siempre marca la misma hora, que tiene siempre las mismas recetas para todas las coyunturas, todos los periodos. Da igual lo que pase, si cambian las relaciones sociales, si cambia el periodo, si hay nuevas contradicciones, si hay nuevos interrogantes, siempre dan la misma respuesta. Las copian mecánicamente, pasen lo que pase. Yo creo que a mí me parece que es una izquierda aburrida, pero una izquierda que después acaba vegetando, es incapaz de intervenir en los procesos reales. Pero yo creo que también habría que huir de una cierta moda que dice que hay que hacer política sin historia. Aquellos que piensan que los que tenemos enfrente no acumulan experiencias, saberes, mantienen su organización, sus estados, sus instituciones permanentes en el tiempo y los van perfeccionando, perfeccionan sus mecanismos de dominación, de control, de legitimación, como si ellos no aprendieran. Y nosotros lo que hacemos es decir, hay que empezar desde cero cada vez. Yo creo que eso es apostar por la derrota. Es decir, si de verdad cada vez hay que dar cada combate empezando desde cero y no aprendemos nada, no sentimos que hay un legado desde el que aprender, al menos acumular experiencia, no solo en lo emocional. Yo también en lo emocional siento que me formo parte de un legado, de un hilo rojo, o verde y violeta también, de gente que ha dado la vida por cambiar el mundo, y hay lecciones interesantísimas, pero también que hay que dejar legados, hay que dejar organizaciones estables en el tiempo, no empezar desde cero cada vez, acumular fuerza, acumular saberes. Y desde ese punto de vista, bueno, pues yo, la última vez que creo que se escuchaba fuertemente la consigna poder popular, a mí se me ocurre que era la Chile de Allende, del presidente Salvador Allende, que del año 70 a 73 gobierna Chile, y en un periodo político mundial convulso, ¿no? Había precedido poco antes el mayo del 68, que no solo eran los estudiantes en la calle, 10 millones de trabajadores en huelga en Francia, el mayo en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en las calles de Checoslovaquia. Bueno, aquello habría un periodo político para un capitalismo en crisis que, bueno, pues Chile pues representa de alguna manera también ese mismo periodo político, y se cierra en falso ese periodo político. Hay un gobierno, el chileno, que intenta hacer reformas, volver a poner la cuestión de los derechos sociales, democráticos y laborales de la gente encima de la agenda pública, el derecho a la tierra, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, y se encuentra delante a una clase dominante poderosísima que no tiene ninguna intención de reeditar ningún pacto social. Y hay un boicot internacional a ese gobierno. La respuesta del pueblo chileno fue apoyar a su gobierno construyendo lo que ellos llamaban poder popular, y esa era la consigna. Es decir, no basta ganar unas elecciones para cambiar un país, porque solo tendríamos el poder institucional, y no basta tener el poder institucional para cambiar un país. Puede ganar unas elecciones y tener la clase dominante una gran parte del poder en sus manos. Entonces, bueno, cuando viene el boicot patronal, el boicot económico, el boicot del transporte, la gente toma el transporte, lo socializa, lo democratiza, lo hace suyo y lo pone al servicio del pueblo y del país. Cuando hay descapitalización de empresas, despidos, abandonos de empresas, la gente ocupa las empresas industriales,
y se organiza y coordina esas empresas industriales. Son los cordones industriales en Chile. Eso era poder popular. Cuando hay problemas de abastecimiento porque hay acaparamiento, especulación, los vecinos distribuyen de alguna manera la producción, es decir, bueno, pues controlamos la parcela de la industria, controlamos la parcela de la distribución, controlamos la parcela del transporte. Eso es poder popular. No basta ganar unas elecciones. Y el pueblo de alguna manera empieza a controlar parcelas de poder que no están dentro de la cuestión institucional, las construyen al margen. Un pueblo que apoya a su gobierno y lo desborda. Esa es la única tesis parecida que a mí se me ocurriría intentar trasladar, no mecánicamente, de hecho muy ficticiamente, aún hoy, ¿no? Un pueblo que sabe que ganar unas elecciones no es suficiente, que va a tener un enemigo poderosísimo, como el que tiene Grecia enfrente, y que hace falta un pueblo organizado detrás para sacar adelante las reformas que ese pueblo demanda. Después de aquello, después de Chile, viene el golpe de Estado de Pinochet. Lo pongo como ejemplo porque además Chile fue el ensayo, el laboratorio del neoliberalismo. Todas las recetas que después se aplicaron al resto del mundo se aplicaron primero en el país chileno. Y bueno, después vino Portugal, el ensayo portugués, la transición española, bueno, abortada, con menos potencialidades que el ensayo portugués. Y el último coletazo, quizá ya a contrapelo, a contracorriente, fue la revolución nicaragüense. Desde entonces hasta ahora, la cuestión del poder popular no se ha puesto nunca encima de la mesa. Ha habido resistencia, pero parecía durante un momento que el capitalismo era el único de los sistemas posibles. El menos malo, llegaron a decir, ¿no? Y, bueno, durante los años 90 vinieron las resistencias del ejército zapatista, el movimiento antiglobalización, las resistencias contra las privatizaciones en Europa, contra el pago de la deuda en América Latina y en Asia, y nos hemos ganado el derecho a recomenzar, a volver a poner en cuestión este sistema irracional y por lo tanto a volver a poner en cuestión este poder que privilegia a una minoría y que haría falta tomar, socializar, democratizar. Esa es la cuestión del poder popular y me parece que nos hemos ganado el derecho a recomenzar ese debate desde donde toque, desde ahora. Pero creo que tenemos derecho, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio militante, a volver a poner encima que tenemos un sistema irracional, el sistema capitalista, que privilegia o que pone en el medio de sus decisiones el vector de inversión, de qué es lo que se produce, para quién, pone aquello que es meramente rentable, pone los beneficios privados por encima del cuidado de las personas y de la naturaleza. Un sistema irracional que, como el mayo del 68, está de nuevo en crisis. No hay un capitalismo bueno, productivo, industrial, y un capitalismo malo, financiero, la economía de casino. Los dos capitalismos son indivorciables, están estrechamente ligados uno a otro. De hecho, la crisis del capitalismo productivo tiene su origen la crisis del capitalismo financiero tiene su origen en una crisis del capitalismo productivo. No se entendería la economía de casino, el volumen enorme de beneficios destinados a la especulación, a la actividad financiera, si no es porque hay una crisis estructural del capitalismo productivo, porque la tasa de ganancia, la tasa de rentabilidad del capitalismo productivo no acaba de arrancar, con lo cual hay que dedicarse a otras cosas. El capitalismo regulado ya no funciona para los de arriba y hay que dedicarse a la economía de casino. Y en medio de esa vorágine que nos lleva a una crisis de civilización enorme, entre otras porque choca profundamente contra los límites que marca el planeta, a este ecocidio, se plantea de nuevo si necesitamos poder popular o no, si necesitamos democratizar o no la economía. Y claro, ¿para qué? Pues yo creo que para levantar una alternativa al capitalismo. No se me ocurre otra cosa. Es decir, levantar una alternativa a este sistema irracional que ponga en el centro lo contrario, el cuidado de las personas y de la naturaleza. Eso lo podemos llamar de muchas maneras. Ecosocialismo, ecocomunismo. Lo que pasa es que las palabras socialismo y comunismo están enormemente manchadas y creo que se entienden bien poco esas palabras actualmente. Pero sigue siendo la misma lógica, y es que lo común, lo que es de todo, debe estar por encima del beneficio de una minoría. Que las necesidades de un país, de la gente y de su naturaleza debe ser lo que se prioriza a la hora de producir. Es decir,
que de alguna manera decidamos producir aquello que satisface necesidades y no aquello que es exclusivamente rentable para unos pocos. Eso lo podemos llamar de cualquier manera, pero a mí se me ocurre siempre ecosocialismo, pero es verdad que la palabra socialismo es difícil de entender por un amplio sector de gente. Inventémonos otro nombre, pero esa va a ser la lógica si queremos construir una alternativa de verdad. ¿Y quién debería entonces, si no hemos ganado el derecho a recomenzar este debate estratégico, a democratizar la economía, a poner los recursos al servicio de todo, a poner los recursos al servicio de las necesidades, quién debería ser ese sujeto? Yo, quizá, de modo provocador, diría la clase trabajadora. Y es que no se me ocurre otro sujeto. Pero claro, me parece que la clase trabajadora actual, contemporánea, tiene muy poco que ver con los mitos, identidades y construcciones colectivas de la clase trabajadora del siglo XX. Creo que el tiempo de aquella clase obrera industrial, de gran fábrica, que de alguna manera irradiaba hegemonía, después voy por lo de núcleo irradiador, irradiaba hegemonía, creo que eso se ha acabado porque producimos de otra manera. Pero sin embargo, aunque produzcamos de otra manera, existen más asalariados que nunca en este planeta. Y su virtud, quizá la virtud de la clase trabajadora, es que tiene un potencial que no tienen otros sujetos políticos, otros sujetos sociales. ¿Cuál es? Para mí, creo que tiene la capacidad de dirigirse al conjunto de colectivos que sufren alguna opresión de género, de raza, cultural, la opresión sobre el planeta, y decirles una cosa: en la relación capital-trabajo, en nuestro choque contra la lógica capitalista, nosotros podemos ofrecer una alternativa que no te subordine. Yo no digo que tú, mujer, no sientas tu opresión más que yo, hombre trabajador blanco europeo. No. Pero te digo que tú y yo salimos ganando si superamos el sistema capitalista. Porque de alguna manera el capitalismo se aprovecha de todas las opresiones preexistentes, incluso antes que el capitalismo mismo. Y las vampiriza, se alimenta de ellas y las potencia también. Yo le digo al ecologista: oye, los dos salimos ganando si superamos el capitalismo. Y a aquel hombre negro, yo pongo siempre algún ejemplo, pero pondría el ejemplo de un chaval de origen magrebí, incluso de tercera generación en París, que seguramente trabajará en una hamburguesería, pero no se siente trabajador, no siente esa identidad de clase que sufre, o que la tiene la persona de un sindicato, ¿no? Es decir, del gran sindicato tradicional y que viene con el discurso de la clase obrera. Él siente que hay injusticia porque todos los días, uno tras otro, cuando entra y sale de su barrio, hay un policía que le pide el carnet porque es musulmán. Y siente que eso no es justo y que vive en una sociedad racista. Y tú te tienes que poner al frente de él y decirle: tenemos intereses comunes. Y no te pones al frente y le dices: tenemos intereses comunes, pero déjate que lo de musulmán no es importante. No, le dice: tú y yo tenemos una cosa común, superando el capitalismo también tú sales ganando. Porque ese capitalismo también se alimenta de la cuestión racista, la potencia, nos segrega, nos divide, nos fragmenta. No se me ocurre otro sujeto, lo que pasa es que ese sujeto es un sujeto mestizo. Es el chaval homosexual que trabaja también de manera precaria, pero que no solo se siente trabajador, sino también homosexual y que estaba jodido en su instituto porque tenía una sensibilidad o una orientación sexual distinta a la del resto. O la chavala musulmana que quiere ir con el velo a su escuela en París y no le dejan, pero no pasa nada porque se lleva el crucifijo, y ven como los chavales que llevan el crucifijo pasan por delante de ella y es trabajadora, pero también se siente minoría en un país profundamente racista. Creo que tenemos una clase trabajadora mestiza que tiene que de alguna manera aunar a todos los grupos oprimidos dando una salida de conjunto, y esa salida de conjunto para mí sigue siendo superar la lógica depredadora de acumulación, de producción rápida, de consumo cada vez más voraz y más veloz que la de la dinámica capitalista. ¿Y cómo entonces hacerlo, no? ¿Qué clase trabajadora? ¿Cómo volvemos a reinventarnos si ya no son los viejos sindicatos? Que no digo que el sindicalismo no sea útil, es muy útil,
No por el hecho de que tener trabajos más precarios vamos a ser más revolucionarios, más anticapitalistas, ¿eh? Es muy útil el sindicalismo. Lo que pasa es que el sindicalismo debería ver cómo hoy se organiza una clase trabajadora, no tiene nada que ver con la del siglo XX. Debería hacer eso sin pensar siempre en cómo fortalecer su aparato, sino llegando a los sitios de la subcontrata, de los trabajos externalizados, de los trabajos más precarios. Ese debería ser el reto de las direcciones sindicales. Pues yo creo que en este país hemos empezado a volver a construir una cierta identidad de clase. Hemos empezado a tener un cierto protagonismo colectivo. Y no lo ha hecho ningún núcleo irradiador de ninguna dirección de ningún partido. Y quien no entienda eso se va a quedar muy fuera de juego de lo que está pasando en este país. Y ya se está viendo en estos días. De verdad. Creo que en este país existe Podemos, porque ha existido un 15M, han existido unas huelgas generales y han existido unas mareas, que han puesto de nuevo en la agenda pública los derechos sociales, laborales y democráticos de la gran mayoría, que ha expresado de alguna manera el relato de la vida y de la gente, de las clases populares de este país, porque cuando la gente lucha, cuenta su vida, y las ideas de cómo vive la vida de la gente, sus expectativas y sus demandas avanzan, y cuando eso no pasa, lo que avanza es el relato construido por la clase dominante. Gracias a ese ciclo de movilización histórico, que no recordábamos desde la transición, hay Podemos en este país. La dirección de Podemos fue muy audaz, las direcciones de Podemos fueron muy audaces en enero del año pasado, los sectores que en ese momento vieron la jugada, porque supieron catalizar, oler, leer lo que estaba pasando en este país, pero no fueron el núcleo irradiador de ninguna hegemonía, de ninguna. La hegemonía la construyó los millones de gente movilizándose en la calle y diciendo estas son nuestras demandas y nuestras expectativas. Eso es lo que ha construido hegemonía, y el que no lo entienda y piensa que puede cerrar ese ciclo con un golpe de primaria, se va a quedar fuera de juego de las demandas y las expectativas de la gente. Creo que deberíamos aprender, no estamos por encima de lo que hay en la calle, no estamos por encima. En la calle hay una oportunidad preciosa que un sector de la gente supo leer. Creo que solo esta organización en su momento supo leer. Espero que no dejemos de leer eso, porque otros lo leerán. Los espacios en política, los espacios vacíos no existen. O lo ocupas o te lo ocupan, pero no existe el espacio vacío en política. Al calor de esto, creo que hay otra cosa importante que a mí me gustaría discutir, polemizar, porque hemos venido a polemizar. Si alguien ha venido a no polemizar, creo que se equivoca. Yo he venido a polemizar. Me gusta aquello de la clase como sujeto solidario, como sujeto que es capaz de atravesar, de diagonalizar al conjunto de oprimidos sin decirle, oye, mi jerarquía está por encima de la tuya. Y creo que hay que tener mucho olfato y mucha audacia para colocarse en los vectores de radicalización de la gente. ¿Por dónde vienen las contradicciones? ¿Por dónde la gente se radicaliza, se politiza? El otro día leía un artículo en El País de un dirigente de Podemos muy brillante, un tipo brillante, no estoy nada de acuerdo con él, últimamente el 0%, pero me parece un tipo brillante y creo que hay que polemizar con la gente brillante. Y el tipo decía que la meritocracia puede tener en este momento un potencial de transformación enorme. Esto, para una cierta izquierda, es una herejía. Bienvenida sea esa herejía que nos interrogan. El problema que yo le veo es, claro, es cierto, la meritocracia, la frustración generada en un sector de las llamadas clases medias, aunque yo no diría clases medias, incluso en un sector de clases populares que han conseguido ciertos estudios, esa frustración de ya no tener el ascensor, ¿no?, social, el ascensor de la promoción social, está generando una frustración con potencial de rebeldía. Yo no lo niego. Lo que niego es que eso tenga capacidad de transformación, potencial progresista, si tú no lo conviertes en un movimiento de solidaridad. Si tú no eres capaz de unir al licenciado frustrado con el chaval de FP frustrado, con el chaval que no tiene estudios frustrado también, o con la persona que ha perdido su casa, da igual los estudios que tenga. Esa es la diagonal de clase. Esa es la diagonal que hace reconocernos con unos intereses comunes frente a alguien. Y eso no está últimamente en los discursos de algunos dirigentes. Creo que hay que retomar los discursos que solidarizan, que de alguna manera agrupan a mayoría en torno a la idea y a la práctica de la solidaridad. Porque eso es lo que genera mayoría en ruptura, mayoría con capacidad
de transformación. Y yo estoy muy asustado porque el ciclo de lucha está descendiendo y creo que no somos conscientes de lo que está pasando con eso. Si el ciclo de lucha desciende, el espacio político para Podemos va a descender también. El relato de las ideas de los de abajo va a estar menos en la agenda pública. Mirad, yo lo decía antes, ¿por qué existe un Podemos aquí? Por eso. ¿Por qué no existe en Francia? Porque no ha existido ciclo de lucha. Y el espacio político de la crisis ha sido aprovechado por la extrema derecha. Su discurso ha sido facilísimo. La guerra entre los pobres. La casta es el político que permite que llegue el musulmán que compite contigo por un puesto de trabajo, un salario más bajo todavía que el tuyo. Y nos fragmenta, nos fractura. Es importante que los que estamos aquí estemos alerta, atentos a cualquier conflicto, a cualquier lucha, apoyarla, alargarlo en el tiempo, que se convierta en victoria, en aliento, en optimismo, en organización, en poder popular, porque eso es también poder popular, porque cuando empezamos a luchar, eso también construye poder popular. En primer lugar como contrapoder, pero solo a partir de ahí se podrá postular como poder alternativo. Termino diciendo, que me estoy enrollando mucho y Pablo me está mirando, me he dado cuenta antes. Termino diciendo, ¿y cómo empezamos? Bueno, parece que en su momento tuvimos una cierta ilusión social. Era posible tomar el poder solo desde las calles, o al menos que el poder se cayera. Y otros pensaban, bueno, podemos eludir el poder, ¿no? Podemos ponernos de perfil, no queremos tomar esa cuestión como si el poder dejara de existir porque tú no lo mires, ¿no? Y ahora nos hemos dado cuenta que, bueno, pues mucha de aquella gente que participó en las mareas y en el 15M está buscando una respuesta institucional. Fuimos derrotados en las calles, parcialmente acumulamos fuerza, pusimos nuestro relato encima de la mesa, pero no ganamos. Y ahora mucha gente quiere ganar por la vía rápida, la vía de las elecciones, como si eso fuera fácil y simplificara todo. Y creo que hay que acompañar esa experiencia. Creo que igual que acompañamos a la gente en la experiencia de la calle, diciéndole no basta solo la calle, hay que montar un dispositivo político, ahora hay que acompañar a la gente en la vía de las urnas y decirle no basta votar. No con votar arreglamos todos los problemas, pero podemos dar un salto. Desde luego, un gobierno de Podemos o de Unidad Popular en las próximas elecciones generales cortocircuitaría muchos de los mecanismos de dominación de la clase dominante. Gran parte de sus negocios, que hacen con comodidad, con insolencia. Creo que, bueno, yo lo estoy viendo por ejemplo en el Ayuntamiento de Cádiz, ¿no? Bueno, muchas de estas licitaciones y contrataciones que se hacen diciéndole a los trabajadores del sector público, oye, no trabajéis, ¿no? Que si tú no trabajas yo ahora saco concurso público con la empresa de mi amigo y demás, ¿no? Bueno, eso lo estamos cortocircuitando. Sus mecanismos de poder están mucho más incómodos con nosotros. Ya no es lo mismo. Segundo, acompañamos la experiencia de la gente. Pero para acompañar la experiencia de la gente la tenemos que tener organizada. Lo que está pasando en Grecia es lo que debería pasar en este país. No llegamos a las elecciones desorganizando al pueblo, llegamos a ganar las elecciones organizando al pueblo. Y cuando hay un envite con la clase dominante y la clase dominante no te deja aplicar políticas de reforma en favor de las clases populares, no te permite aplicar democráticamente tu programa, tienes a un pueblo detrás que está acompañándote, está aprendiendo y está viendo cuáles son los límites también de estas instituciones para construir las suyas propias, porque también necesitaremos de construir parte de estas instituciones y construir algunas propias que se asemejen a la mayoría de este pueblo. Hay que recordar que las instituciones que tenemos son frutos de una transición pactada entre élites que construyeron instituciones a imagen y semejanza de una minoría. Tendremos que ganar estas elecciones, hacer la experiencia con la mayoría del pueblo de los límites que tienen, gestionar lo mejor posible los recursos que tenemos para no defraudar a la gente, hacer esa experiencia hasta el final, pero desde luego también para que la gente vea que habrá que aún así construir poder popular por debajo de esas instituciones y desbordando a su propio gobierno, al que habrá que apoyar a veces como se está apoyando al pueblo griego. Termino diciendo que creo que para hacer eso hace falta que de aquí a las próximas elecciones generales haya un enorme movimiento popular que se transforme en mayoría política. Y yo le pediría a algunos de nuestros dirigentes que sean coherentes con eso. Que cuanta más gente participando, mejor.
no se está mejor con cuanta menos gente participando. Que necesitamos un proceso de primarias que aúna sujetos políticos, colectivos, individuos nuevos, generando nuevas mayorías que multipliquen la fuerza. No estoy hablando de acuerdos de aparato por arriba, no. Ni a Garzón, ni al Partido Comunista, ni a Izquierda Unida. No es la unidad popular que yo tampoco deseo. No el repliegue de las primarias de Podemos, pero ojo, no la OPA de Garzón a Podemos, ni la OPA de Izquierda Unida a Podemos. La unidad popular se va a construir con paciencia, a fuego lento, cocinando procesos democráticos y participativos. Creo que esa es la clave para empezar a construir también poder popular. Ya está. Como en la Casa Saharaui, me gustaría, además de agradecer que nos presten el espacio, recordar esa lucha silenciada, esa lucha de un pueblo con los dientes apretados, que hoy tiene a una mujer luchando por la memoria de su hijo, que es Steph Barhadi, una mujer que inició una huelga de hambre valiente, ella sola, por la memoria de un hijo que a los 7 años se empeñaba una y otra vez en pintar su casa en los territorios ocupados con la bandera del Sáhara, ¿no? Enfrentándose permanentemente a la posibilidad de la represión del régimen marroquí. Al final, este niño, al que su abuelo le decía una y otra vez que si seguía de esa manera iba a acabar muerto en un calabozo, pues acabó efectivamente muerto en un calabozo, y su madre está desde entonces clamando la memoria de ese hijo, que es la memoria de la lucha de un pueblo que no se resigna y que tiene que encontrar en nosotros un eco, porque es la historia también de lo que nosotros queremos ser, ¿no? Un pueblo de dignidad, de justicia y de futuro. En segundo lugar, también comentaros que en el día de ayer tuvo lugar una agresión en la puerta del Banco Popular en Chiclana por parte de que recibió una compañera de Podemos de Chiclana. Una compañera que estaba luchando por el derecho a un alquiler social de una compañera desahuciada, que andaba diciendo con un megáfono y pidiendo con un megáfono que el Banco Popular le cediera un alquiler social, y que se encontró con un agresor que directamente le sacó 5 dientes de la boca con el megáfono que estaba usando en esa protesta. Mañana hay una concentración en Chiclana a las 10 de la mañana y esperemos que el caso se esclarezca y se sepa exactamente qué es lo que ocurrió. Y dicho esto, poner sobre la mesa algunos ingredientes para que entre todos lo cocinemos. ¿Cómo empezó todo esto? Pues yo creo que comenzó con la certeza de una estafa. De repente, tras muchos años en los que yo personalmente he crecido como persona, en los cuales había la sensación de que del gran banquete que algunos se pegaban cada día iban cayendo migajas que más o menos se socializaban, a los que teníamos acceso de una manera o de otra, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con créditos bancarios, con una hipoteca permanente para el acceso al derecho al consumo, ¿no? como derecho que se había convertido en el principal derecho para sentirse humano en una sociedad construida con esos mimbres. De repente se cae una especie de venda, ¿no? Y nos damos cuenta de que el sistema democrático de 35 años de vida, que tiene unas enormes limitaciones y que vivíamos en una democracia de baja intensidad. Hay una explosión social que a mí todavía me cuesta identificar sus orígenes, sobre todo porque yo ya era militante antes, ¿no? Y cuando un 15 de mayo de 2011 las plazas se llenan de gente diciendo no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros, con una consigna tan absolutamente rupturista, pues yo me quedo absolutamente asombrada, ¿no? Yo que llevaba desde los 15 años intentando construir asambleas, colectivos, en el instituto, en la universidad, en el barrio, entre las mujeres de mi pueblo, etcétera, etcétera, de repente me quedo asombrada. Y el resultado de la certeza de un saqueo, de una estafa por la cual pues una de sus máximas manifestaciones fue aquella cara de José Luis Rodríguez Zapatero anunciando, con una cara que a mí no se me olvidará, anunciando la primera reforma laboral que iba a abaratar los despidos, después de haber dicho una y mil veces que con la crisis no se iban a abaratar los despidos. La cara de Rodríguez Zapatero anunciando el rescate bancario que suponía que teníamos que hacernos cargo de los juegos de casino de los bancos a lo largo de todos los años de la burbuja inmobiliaria.
Y de ahí una deuda enorme, que hoy por hoy es el 100% del Producto Interior Bruto de este país, que es una enorme losa sobre el crecimiento económico, sobre la posibilidad de crear empleo, pero también sobre los derechos sociales más básicos, como el derecho a los cuidados, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación. Y los límites de esa democracia de baja intensidad, que ni corta ni perezosa un día de agosto decide cambiar la Constitución, esa Constitución intocable, imposible de cambiar, esa Constitución que era el consenso básico y mínimo de las libertades en nuestro país, que si se cambiaba una coma de ella, pues parecía que se iba a abrir una grieta en el suelo, pues se cambia la Constitución para decir que hay que pagar los intereses de la deuda antes que los tratamientos contra el cáncer, antes que los asilos para los mayores, antes que las guarderías para los niños o que la educación para todos. Y desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas, pero fundamentalmente lo que ha pasado, que tiene que ver con el fenómeno de Podemos, son dos cosas. Uno, que de alguna manera algunos han tenido la capacidad de traducir al lenguaje de la gente corriente el momento político, el nuevo sentido común que se había creado en la calle. Se crea un nuevo sentido común que ya no es el de necesito tener acceso a los bienes de consumo que me genera la posibilidad de un crédito bancario y que tengo que ir pagando poquito a poco y en cómodos plazos, sino que ya es no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros. Ese sentido común ya se había construido en la calle y es traducirlo a la política, ese nuevo sentido común. Es colocarlo en los medios de comunicación de masa de forma que quienes lo ven por la tele de repente es como un enorme descubrimiento, como si su equipo de fútbol marcara un gol, ¿no?, en las tertulias televisivas de política. Y es una segunda cosa que es diferente de esa, pero que tiene incluso más valor a largo plazo, que es la autoorganización de la gente. La gente da el paso a no dejarse representar más por las organizaciones sindicales al uso, no dejarse representar más por las asociaciones de vecinos de hacía 30 años, algunas de ellas de gente muy honrada, muy trabajadora, muy luchadora, tanto los sindicatos como las asociaciones de vecinos, sino que decide dar un paso al frente y reunirse en la plaza, reunirse en la asamblea del barrio, reunirse en su ámbito laboral o en su ámbito educativo en las mareas, decide salir a la calle a reivindicar, a coger con sus propias manos de alguna manera lo que es suyo. Esos dos fenómenos, la autoorganización y la capacidad de traducir los mensajes, de traducir a la política el nuevo sentido común que se había fraguado en la calle, creo que son los dos ingredientes de esa sensación de que algo va a cambiar, de esa sensación de que después de las elecciones pues ya no tenemos certeza ninguno de cuáles van a ser exactamente los resultados, de cuál va a ser el resultado de esas elecciones. Vivimos tiempos de cambio, pero también hay que decir, para no llamar engaño a nadie, que el cambio no es un cambio estético, no es un aire fresco. A mí la mitad de la gente que me para por la calle me dice, me gustáis porque sois aire fresco, y el aire fresco está bien, y el cambio generacional está bien, y el cambio de cara está bien, pero el cambio tiene que ser algo que se comente en el autobús, que se comente debajo de una sombrilla en la playa, que se comente en la escuela, que se diga de repente empezamos a recuperar lo que hemos perdido de forma tan veloz y tan rápida. De repente nuestros derechos laborales mejoran, son mejores hoy que ayer, de repente tenemos más servicios a nuestra disposición, de repente el mundo en el que vivimos nos parece más justo, nos parece que camina hacia un horizonte de justicia. Ese es el cambio, es salir de la rutina de la derrota en la que llevamos inmersos desde hace demasiado tiempo. Tenemos en la memoria las consecuencias que sufrieron quienes lucharon contra la injusticia, y de ahí un mensaje, yo recuerdo en la puerta de un instituto, poco antes de que ocurriera todo esto de Podemos, en una concentración contra los recortes en educación, donde los padres se unían a la concentración y la defendían, pero había un padre que le decía a su hija, sí, yo me voy a quedar aquí en la concentración, pero tú no te metas lío. Esa memoria de la derrota hay que transformarla con victoria. Y las victorias no son aire fresco, las victorias no son cambio de cara, las victorias no son un cambio generacional, sino es que derivado de una lucha algo conseguimos, algo se ganó, nuestra vida mejoró. Ese es el cambio. Impedimentos para el cambio, pues inercias que son estructurales al sistema, un matrimonio perfecto entre el poder económico y el poder político. Fijaos que a Grecia no se le pide que presente plazos razonables para pagar su deuda, se le pide que venda su alma, se le pide que cambie, que empeore las condiciones laborales de los griegos y las griegas, se le pide que aumente el IVA del pan, se le pide de alguna manera que hinque la rodilla en el suelo para demostrar que nadie puede levantar el mentón frente a los bancos, que son quienes gobiernan en Europa.
Hay inercias que son sociales y culturales, y es que en la mente de muchas personas sigue habiendo la idea de que tenemos que volver a lo que teníamos hace 7 años. Tenemos que volver a esa situación en la cual, pues mediante créditos bancarios, uno accedía al mayor valor existente, que era el de poder consumir. Hay inercias institucionales, y esas las vemos con claridad y en primera persona, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cádiz, por decir algo, donde incluso si uno quiere aplicar políticas distintas, se encuentra con una barrera infranqueable, que es la de un aparato del Estado construido para servir a los intereses de unos pocos. Y eso pasa tanto por los cuadros intermedios que hay colocados en las instituciones y de los que hay que tirar permanentemente para cambiar el rumbo de las políticas, hasta cualquier otra cosa, las propias normas, reglamentos de las instituciones que ni siquiera permiten gobernar, incluso cuando uno tiene la mayoría suficiente para gobernar. El cambio que es entonces ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? El cambio hoy por hoy es un estado de ánimo, es una cosa que se comparte, es una cierta esperanza en el futuro, en salir de la fase de la indignación para pensar que es posible que algo distinto ocurra, que es posible al menos que los mismos chorizos, ladrones a los que odiamos, que están en las instituciones, puedan irse a su casa y ser sustituidos por otro. Al menos eso. Alguna gente incluso me ha llegado a decir en este periodo, si yo digo, bueno, pues robarán, pero por lo menos que roben otro, ¿no? En alguna gente esa es la máxima expectativa a la que se llega. Y ellos nos van a decir una y mil veces que no se pueden cambiar las cosas. Nos lo decían cuando éramos 4 gatos en la puerta de una fábrica luchando contra un despido. Nos lo decían cuando de repente éramos millones en las plazas diciendo que no queríamos ser políticos, mercancía en manos de políticos y banqueros. Allí nos decían, no tenéis organización política. Al principio no sois pocos, luego, bueno, sois muchos, pero no tenéis organización política. Y ahora que tenemos organización política y representación institucional, nos dirán 1000 veces que no podemos. Y nosotros tenemos que saber, como sabíamos entonces, como supimos después y como sabemos ahora, que efectivamente no es que se puedan cambiar las cosas, sino que se tienen que cambiar las cosas. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama superar el sistema capitalista, claro que sí. Pero claro, superar el sistema capitalista no es el nombre de ningún proyecto cerrado. Sobre lo que queremos hacer, que es pues, defender lo común, defender la justicia, defender los derechos, defender la vida al final. Los verdaderos defensores de la vida, los verdaderos pro vida, somos nosotros y nosotras. Somos los que estamos defendiendo que la vida esté en el centro, la vida de las personas y la vida del planeta, frente a un sistema que evidentemente y de la forma más descarada coloca en el centro los privilegios de una minoría. Y ya a nivel de cifras está claro, lo que ha ocurrido desde la crisis hasta ahora es un aumento de la desigualdad. Hay más que son más pobres, mientras hay menos que son más ricos. Somos el segundo país más desigual de la Unión Europea, somos el país que más crece en desigualdad de la Unión Europea, y el ritmo de crecimiento de la desigualdad en nuestro país es 3 veces la media mundial. Lo que ha ocurrido es efectivamente que no era una crisis y que era una estafa. Ese nuevo sentido común se fraguó en las plazas hace ya 3 años. Y entonces decíamos, existe aquí la ilusión social en las plazas, nosotros muy listos, la ilusión social de pensar que solamente con la movilización, que solamente con estar presente en las plazas, que solamente con decir bien alto que no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros y que estamos indignados, puedan cambiar las cosas, las instituciones se puedan destruir como en un sortilegio, ¿no? Quienes nos roban la vida cada día van a abandonar asustados sus despachos cuando nos vean en la puerta del Congreso rodeándonos, ¿no? Eso puede ocurrir. De hecho, en algún momento ocurrió, en Cataluña se tuvieron que ir en helicóptero. Pero bueno, aún así al día siguiente volvieron y siguieron haciendo exactamente lo mismo. Y ahora somos los mismos pesados los que nos empeñamos en decir una y otra vez que hay otro tipo de ilusión que no es la ilusión social, y es la ilusión político-institucional. Es la ilusión de pensar que solamente teniendo mayorías suficientes para gobernar vamos a ser capaces de cambiar la vida, que es de lo que se trata. El cambio es cambiar la vida. Y las instituciones son un traje hecho a medida y perfecto para quienes ahora nos gobiernan en la sombra, y eso tenemos que ser conscientes de que es así. Por tanto, hay límites en las instituciones. Nosotros queremos tomar el poder, pero sobre todo queremos repartirlo, y habrá momentos en los cuales seguramente habrá que generar los espacios en los cuales la gente tome el poder con sus propias manos. No han esperado las corralas, y mañana me veo con ellas en San Lucas, a que nosotros dijéramos que las viviendas del Sareb, que es ese banco público que compraba con nuestro dinero las viviendas de las que de los bancos se había desahuciado a gente y que no podían colocar en el mercado, las compramos nosotros para sanear esos activos tóxicos
como llaman ellos, a las viviendas de los que se han desahuciado a las personas, para luego vendérselo a fondos de inversión extranjeros. Eso que es una injusticia clara, que es un robo claro, después además del rescate bancario, 3 o 4 veces hemos rescatado a la banca en este país. Ellos no han esperado a que Podemos ponga en marcha su programa electoral que plantea que esas viviendas del Sareb pasen a un parque público de vivienda en alquiler social. Han decidido tomarlo con sus propias manos. Legitimadas, ¿por qué? Por un nuevo sentido común que se estaba generando. Empoderadas, ¿por qué? Por la posibilidad de que también haya gente que las defienda en las instituciones. Estas vecinas de San Lucas, que son 100 familias, ni más ni menos, mañana se van a reunir conmigo, pero hace unos días se reunieron, ¿sabéis con quién? Con el Sareb. Y me decían ellas que son de San Lucas, me decían, nos hemos reunido con el Sareb. Y yo digo, por Dios, ¿y el Sareb cómo es? ¿Qué pinta tiene? Dice, el Sareb es un tío muy bruto de Ubrique. ¿Yo qué dice? Claro, pues el Sareb son corredores de piso que intentan colocar esas viviendas. Por primera vez, junto al alcalde y al concejal de Podemos, tienen la capacidad de esas vecinas de ponerse frente a frente de quien es, en ese caso, defensor de los intereses del Sareb, que es ese tío bruto de Ubrique, para decirle cuánto pueden pagar por la vivienda que hoy por hoy están ocupando ilegalmente entre comillas, porque se ha generado un nuevo sentido común que plantea que es absolutamente legítimo sacar esas viviendas en abandono, porque claro, una vivienda no es vivienda si no vive nadie. Decía un compañero, dice, vivienda es un gerundio en femenino, si no vive nadie es un inmueble, no es una vivienda, pues el derecho a la vivienda pasa porque estén habitadas, ¿no? Generar esos espacios en los que la gente tome el poder por sus propias manos y quienes nos toque estar de forma limitada en las instituciones podamos defenderlo desde arriba, podamos incomodar a quienes nos roban la vida, podamos incomodar a quienes pretenden reprimir con leyes mordazas a quienes defienden la vida, será nuestro papel. Ese doble papel de estar abajo y de estar arriba. Por eso todas las estrategias son válidas. Son válidas la lucha por la reforma, que es básicamente lo que nos encontramos en cada pleno en la puerta del Parlamento, gente que está luchando por mejorar su condición laboral o por ser readmitido por la Junta de Andalucía o por conseguir el mismo número de plantilla que tenían antes los dispositivos del Infoca para afrontar los incendios, lo digo porque ahora hace un ratito hemos estado reunidos con ellos. Porque en esa lucha por la reforma la gente aprende que organizándose puede conseguir victoria, por tanto esas luchas tienen que salir victoriosas. Esa es una estrategia. Otra estrategia es la lucha por las instituciones, incomodar a quienes nos roban la vida, defender a los de abajo desde las instituciones desde las que se les quiera además robar la libertad, a quienes cuestionan lo que ocurre, a quienes cuestionan la injusticia. Y son también las estrategias de la autogestión, de generar espacios en los que la inteligencia colectiva se ponga a funcionar, la capacidad de solidarizarse con otros y la capacidad de pensar una forma de funcionar distinta, que esto no es nada fácil y que no se puede construir desde luego desde ningún grupo pequeño, desde ninguna cúpula de dirigencia, y ahí me incluyo porque yo en este caso me considero dirigente de esta organización. ¿Cuáles son las precauciones? Pues las precauciones son el control colectivo, la nueva ética política. Las precauciones son tener herramientas de participación cercanas y factibles. Las herramientas son poder revocar a cualquier compañero para que no ocurra que un día un compañero como nosotros tenga la cara que tenía Zapatero el día que anunció, después lo confesó en un libro, en El Dilema, que es lo que había pasado, la llamada de Merkel y demás, tenga que decir delante de los medios de comunicación que va a haber un rescate a la banca o que se van a abaratar los despidos. El control colectivo que establezca que la política no es una profesión, el control colectivo que establezca que quien es político tiene que tener un salario y unas condiciones de vida como los demás. Esa es una prevención y esa es una garantía de futuro. Mientras que nos tocará, pues nos tocará organizarnos, tener un montón de reuniones, discutir con los compañeros y a veces pasar sofocones, otras veces pasar alegría cuando conseguimos parar un desahucio, nos tocará sonreír juntos, llorar juntos, reírnos juntos, enfadarnos juntos, movilizarnos juntos, y lo haremos además por otra cosa muy sencilla, que a mí siempre me gusta reivindicar en todas las charlas, y es que lo hacemos porque nos gusta, lo hacemos porque ya no podríamos vivir de otra manera, porque cuando aprendemos a sufrir con el sufrimiento del otro, volver a la situación inicial es un ejercicio de cinismo que solamente muy pocas personas son capaces de hacer, y a mí me consta que en esta organización, que en este nuevo momento, que en las asambleas, que en las charlas, están cargadas de gente incapaces de convertirse en unos cínicos. Y por eso pues tengo esperanza en lo que estamos construyendo y quiero escucharos porque ya digo, tengo más incógnita que receta. Así que muchas gracias.